¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio, a estas reflexiones bíblicas para hoy. Quédate hasta el final, disfruta de la lectura del Señor y de algunas lecciones sencillas y prácticas que siempre la Biblia nos enseña para nuestra vida diaria. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos, suscríbete al canal. La forma en que tú puedes apoyar este canal es compartiendo, dándole like para llegar a muchos más. Padre, gracias por la vida que nos das y por la oportunidad de estudiar tu palabra con nuestros amigos y hermanos de diferentes países, de diferentes partes de la República Mexicana. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos con el estudio de la Biblia, así que no se quede, siga estudiando, sigamos reflexionando. Capítulo 47 ya del libro de Apocalipsis, del libro de Génesis, ya estoy pensando en Apocalipsis ya, del libro de Génesis. Entonces dice el versículo 1, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tiene, han vendido de la tierra de Canaán y aquí que están en la tierra de Gosén. José fue a darle la noticia a Faraón, que era el máximo, a la máxima autoridad. Faraón después seguía a José, y así que la noticia fue a presentarle delante de Faraón, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó ante Faraón. José no fue solo, llevó a 5 de sus hermanos que habían llegado a Egipto, y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? La pregunta de Faraón es una pregunta interesante, una pregunta pues que él quería saber qué se dedicaban, cuál era el oficio de ellos. Entonces respondieron, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres, tal como José los había dicho, y no estaban mintiendo. Toda una vida de pastores, de esa forma trabajaban, desde pequeños, al abrir por lo menos sus ojos, y cuando ya tenían uso de razón, ellos veían ovejas por todos lados, tenían experiencia en apacentar, tenían experiencia en criar ganado, en criar ovejas, pues era su trabajo, era la herencia que sus padres les dejaban. Y dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Inmediatamente, sin duda, sin titubear, pidieron la tierra de Gosén. A veces nosotros dudamos. Ellos no dudaron. Ellos fueron firmes en su decisión. Ellos reconocieron que en Canaán era imposible vivir. Ellos sabían que sus ganados no iban a durar mucho tiempo y sabían de la tierra donde habían llegado, por su experiencia que ellos tenían, era la mejor que había en Egipto, y no dudaron en pedirlo. Así que tú no dudes en pedir las cosas a Dios. Pedid y se os dará, dice. Pedid con fe. Con fe y con sinceridad, porque ellos fueron sinceros delante de Faraón y dijeron a Faraón, danos la tierra de Gosén. No tuvieron miedo de pedir. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en tierra de Gosén, y entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorares del ganado mío. Dijo, está bien, lo mejor de Egipto dales, pero también ayúdenme. Ya que tus hermanos tienen experiencia en los ganados, también quiero que ellos me ayuden. ¿Para qué? Para que el ganado de Faraón también pudiera crecer y ser administrado por algunos de ellos, porque Faraón no era tonto, era listo, inteligente, diciendo, estos hombres son bendecidos, estos hombres tienen experiencias, y entonces les dijo, ponlos también para que ellos trabajen para mí, a fin de que Faraón también tuviera el ganado hermoso y fructífero. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Jacob bendijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años en tu vida? La pregunta, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Jacob? ¿Cuánto tiempo tú has vivido? Porque
vio a un anciano, a un hombre ya grande, pero la pregunta, dice Jacob, respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años de edad. 130 años, imagínense. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Dice pocos y malos, porque en realidad en este mundo los años que nosotros vivimos ante la eternidad de Dios son pocos. No son muchos, hermanos, aunque tú vivas. Imagínese, él tenía 130 años. Ahora nosotros, el promedio de vida en que el ser humano vive en este tiempo es de entre 70 y 80 años. Lo dice la Biblia desde hace mucho tiempo atrás. Es el promedio de vida. Delante de Dios son pocos, porque pronto pasan y volamos. Y no son del todo tal vez buenos, porque vivimos momentos difíciles en este mundo, donde hay cosas que hacen que nosotros lloremos, hay situaciones difíciles, pero sobre todo lo importante es tener la presencia de Dios. Jacob había vivido ese tiempo, 130 años, y para él era poco. ¿Por qué? Y había vivido momentos difíciles en su vida, 20 años trabajando con Labán, no sé cuántos otros años más. Así que pues él reconoce y dice, pues sí, he vivido poco, pero no han sido tan buenos. Sin embargo, la gracia de Dios estaba con él. Es lo que él en ese momento tal vez no reconoció. Miren, los años que nosotros vivamos, aunque sean difíciles en este mundo, vivamos agradecidos con Dios. Disfrutemos de los años que Dios nos dé, de la vida que Dios te dé, disfrútala. Y aún en medio del dolor que nos golpea en todo momento, siempre la presencia de Dios será nuestra ayuda divina. Y dice Faraón, entonces él reconoce, ¿verdad? Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Él reconoció y bendijo a Faraón. Así José hizo habitar a su padre, a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Siempre Dios te dará lo mejor. Dios siempre nos quiere dar lo mejor. Pero tenemos que aprender a confiar en Él y a seguir sus pisadas y a ser sinceros con Él. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no somos sinceros delante de Dios, aunque Él conoce nuestro pensamiento y nuestro corazón. Versículo 2, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de hijos. Qué interesante. José alimentaba a toda su familia, a su padre, a sus hermanos, a sus sobrinos, y a todos les daba el pan que ellos necesitaban. Dios es el que nos sostiene, hermano querido. Dios es el que nos da el pan espiritual para guiarnos, el pan físico para vivir en esta tierra. Dios, Él siempre nos va a sostener con lo necesario para que avancemos en esta vida. No había pan en toda la tierra de Egipto y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. O sea, no había, en ningún lugar había suficiente pan. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Claro, había que comprar ese pan, había que comprar ese trigo. Más José a sus hermanos y a sus padres no les cobraba. ¡Qué bendición, hermanos! Pero la mayoría había que empeñar su dinero. Dice, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Se acabó el dinero. El dinero no dura, el dinero se acaba. Piensa la mayoría que el dinero es eterno. El dinero se esfuma muy rápido. Por eso aquel que confía en el dinero y cuando el dinero se acaba, pues entra en desesperación. Y muchos terminan en una puerta falsa y no quieren saber más de la vida porque confiaron más en el dinero. El dinero no es garantía, se acaba. Aquí estamos viendo que se acabó.
Y José dijo, dad vuestros ganados y os daré por vuestros ganados, y se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballo, por el ganado de las ovejas, por el ganado de las vacas y por asnos, y los sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Se acabó el dinero, se acabó las posesiones, se acabó lo poco que tenían, y ahora quedaron solo ellos. Vean lo que dice: acabado el año vinieron a él segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de vuestro señor, nada ha quedado delante de nosotros sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Dice, ya la mayoría del pueblo de Egipto dice, hemos gastado todo nuestro dinero, no tenemos ya ni un peso, lo único que nos queda es nuestro cuerpo y nuestras tierras. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Dijeron, alguna forma hay que hacer, porque si no se iban a morir de hambre todos, porque la situación era tremenda, y muchos no hicieron provisión cuando fue abundante. Aunque vieron cómo José almacenaba el trigo para Egipto, muchos se confiaron. No te confíes, puede ser demasiado tarde. Entonces tú puedes hacer provisión del poder del Espíritu Santo en tu vida antes que llegue a ser demasiado tarde, porque cuando llega a ser demasiado tarde no habrá quien nos podrá ayudar. Por eso es ahora, esta gente no hizo provisión y ahora se encuentra en una situación difícil. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón totalmente. O sea, dinero, posesiones, tierras, y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra exclusivamente los sacerdotes, porque dependían del que el Faraón les daba el pan, les daba el trigo para alimentar a su familia. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. A pesar, ya no tenían de dónde. Les dio semillas, aunque sea raquítico, aunque sea poco, que iba a producir la tierra. Dijeron, hagan un esfuerzo, porque no hay otra forma, no hay otra alternativa. Y José dio al pueblo, he aquí os he, dice, de cierto de los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallamos gracias en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. No había otra forma para poder vivir y poder mantener a la familia. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. A pesar de la situación que ellos están enfrentando, Dios había prometido estar con Jacob y con sus hijos, y lo estaba cumpliendo. Dios cumplió su promesa, porque Jacob y sus hijos tenían suficiente trigo para poder vivir y poder mantener a la familia y disfrutar de las bendiciones que José tenía en los grandes almacenes de comida. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los días de su vida, 147 años. 17 años más vivió. Disfrutó Jacob de la presencia de sus hijos, de José, de sus nietos, ahora sus hijos completo. Entonces, después de ese tiempo, Jacob murió. 17 años de bendición. Los últimos años de Jacob fueron quizás los mejores años, porque tenía ahora toda su familia completa, tenía comida, tenía pan y tenía la bendición de Dios en ese lugar. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó José a su hijo y lo puso: si he hallado gracia ahora en tus ojos, te ruego que pongas en tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Jacob sabía que Egipto no era su tierra. Dijo él, yo no quiero morir aquí en Egipto, yo quiero que me lleves a enterrar donde era su tierra, donde había recibido por heredad la tierra de Canaán.
Dios quiere que tú y yo no nos quedemos aquí en Egipto. Él quiere resucitarnos y llevarnos a la patria celestial. Entonces tu anhelo y tu deseo sea: Dios, no me dejes aquí en esta tierra. En esta tierra será destruida para siempre junto con los pecadores. Señor, resucítame aquel día cuando tú vengas y llévame a la patria celestial a vivir contigo eternamente. Tú puedes hacerlo desde ahora. Jacob le dijo a José mientras estaba con vida: sabes que me voy a morir, pero no me vas a enterrar aquí. Este no es mi tierra, aquí estoy de paso. Mi tierra es Canaán, que recibí de la herencia de parte de mi padre. Así que tú y yo, hermano querido, nosotros no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Entonces usted dígale al Señor: Señor, no me dejes aquí. El día en que nosotros bajemos a la tumba, si antes Jesús no ha venido, podamos bajar preparados y estar listos cuando suene la trompeta y recibir al Señor en el aire e irnos con Él a la patria celestial. Mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Versículo 31, e Israel dijo: júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama y entonces falleció. Llegó el momento. Todos pasamos, todos va a llegar ese momento. No sabemos cuándo, pero ponte a pensar. Lo máximo que Dios dice son 70 y 80 años. Algunos puede ser un poco más, pero es el promedio. Y en este promedio de vida que Dios nos dé, podéis prepararte, podéis decir como Jacob: yo no soy de este mundo, yo estoy de paso en este mundo. Y yo quiero vivir la eternidad, quiero disfrutar la eternidad, quiero encontrarme contigo en la patria celestial y vivir contigo para siempre. Pero tienes que hacerlo desde ahora. Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdanos a ir a la Canaán celestial y que cuando tú vengas estemos listos y preparados y recibamos al Señor en el aire. Guárdanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Suscríbete al canal, comparte. De esa forma tú apoyas este canal y seguimos estudiando la palabra del Señor. Bendiciones.